Y al cumplirse 30 días de la prórroga a la entrada en vigencia o en vigor de los aranceles del 25% a productos canadienses y mexicanos, el presidente Trump ha confirmado que entrarán en vigor a partir de mañana, 4 de marzo. Esto pese al cumplimiento de las condiciones establecidas para ambos países. En esta oportunidad saludamos a José María León, que tiene un reporte en relación a esto. José María. Hola, muy buenas tardes. Saludos desde una tarde fría en la ciudad de Washington. Me encuentro en Lafayette Square, detrás de la Casa Blanca, y efectivamente si existía alguna suerte de esperanza por parte del gobierno de México o del gobierno de Canadá para conseguir una nueva prórroga a la entrada en vigor del 25% de aranceles después de haber cumplido las condiciones que había establecido el gobierno del presidente Trump, particularmente en el caso de México, de enviar 10,000 elementos de la Guardia Nacional para frenar el tráfico de fentanilo y frenar la migración ilegal hacia los Estados Unidos, además de que el jueves pasado también estuvieron aquí en la ciudad de Washington el gabinete de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum reunidos con Marco Rubio, el secretario de Estado, esto con la finalidad de darles prácticamente en bandeja de plata a 29 narcotraficantes mexicanos, pero esto no cambió la idea de Donald Trump de que entren en vigor a partir de mañana el 25% de aranceles. Los aranceles, como saben, empezarán una semana antes que las recíprocas, que lo harán un par de semanas antes. Comienzan las recíprocas. Los aranceles recíprocos comienzan el 2 de abril. Y yo quería que sea el 1 de abril, pero no quería que fuera en el Día de los Inocentes, porque eso me causó un montón de dinero. Así que vamos el 2 de abril, pero muy importante, mañana aranceles, 25% a Canadá y 25% a México. Y eso va a empezar. Así que van a tener que tener un arancel. Lo que tienen que hacer es construir sus plantas de automóviles, francamente, y otras cosas en Estados Unidos. ¿Con los aranceles queda margen para que Canadá y México lleguen a un acuerdo antes de la medianoche? ¿Debemos esperar que esos aranceles chinos adicionales del 10% entren en vigor? No queda espacio para México o para Canadá. No, los aranceles, ya saben, están listos. Pero, ¿qué gana y qué pierde México, qué pierde Canadá? Pero, ¿qué gana los Estados Unidos con esta imposición del 25% de aranceles a los productos de ambos países que llegan todos los días acá a los Estados Unidos? En este sentido, pude platicar esta mañana con José de Jesús González Serna, analista financiero mexicano y también profesor de distintas universidades. Bueno, la finalidad de los aranceles que el presidente Trump en este momento ya está firmado y por acatarse su orden el día de mañana, es que la industria que quiera vender sus productos en Estados Unidos ponga las empresas en Estados Unidos y no en lugares cercanos como México, Guatemala, El Salvador, Panamá o cualquier otro país que les salga más barato la producción, la cadena de valor en sí completa para ir a Estados Unidos y en lugar de eso, que se vaya a Estados Unidos. ¿Para qué? Para dar más empleo. Uno de los principales estandartes que el presidente Trump tuvo durante toda su campaña fue el famoso MAGA. Pero ese MAGA era volver a dar empleo, sobre todo en una zona donde hay desempleos muy altos en Estados Unidos. Entonces, el propósito del presidente Trump de los aranceles no es perjudicar a otros países, es un efecto secundario, sino más bien darle empleo a todas esas personas que no lo tienen en Estados Unidos. Recordemos que se trata de una promesa de campaña del presidente Donald Trump de mejorar las condiciones económicas de los estadounidenses, que puedan tener más dinero en el bolsillo. Y esta situación del 25% de aranceles, además de ser una presión política hacia sus vecinos, también parece estar enfocada en mejorar la economía, como ya lo decía. Pero ya hablando qué gana Estados Unidos, ¿qué pierde México con la imposición a partir del mañana de este 25% de aranceles? Bueno, va a afectarla de diversas formas. Un arancel del 25% hará que los productos mexicanos, en específico, que se vayan a vender en Estados Unidos, tengan un sobrecosto mínimo de un 25%. ¿Y por qué digo mínimo? Porque hay que tener en cuenta que va a ser el arancel sobre el costo del producto que se va a vender en Estados Unidos
y a eso hay que agregarle el margen de ganancia que van a tener allá los que lo venden. Es decir, será un 25 más la afectación del margen de ganancia. Va a estar entre un 28, 30% más caro el producto que se haga en México. Si hasta esta mañana la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tenía una esperanza de poder conseguir una prórroga, ella misma en la mañanera decía que a pesar de que entraran en vigor este 25% de aranceles, el gobierno de México tenía plan A, B y C para hacer una respuesta en materia económica a lo que está por comenzar el día de mañana. También estaremos pendientes de cómo será el tipo de cambio peso mexicano contra el dólar y por supuesto las respuestas que se esperan del gobierno de Justin Trudeau y el gobierno de Claudia Sheinbaum respecto a las próximas horas y cómo va a ser esta implementación realmente. Desde Washington, José María León Lara les saluda y regreso con ustedes al Centro Internacional de Noticias. Gracias y muy buenas tardes. Muchísimas gracias, José María, por la información. Recordemos que esto viene desde el mes de febrero, cuando el presidente Donald Trump impulsó nuevos aranceles del 25% a esas importaciones de México y Canadá y del 10% de los productos chinos. Recordemos que logró la presidenta Sheinbaum en ese momento hablar directamente con el presidente Trump y frenaron por un mes. Recordemos qué productos, cuál es el intercambio comercial entre México y Estados Unidos, Canadá y Estados Unidos, y vamos con nuestra próxima invitada que está con nosotros ya. Veamos a Julián primero. Julián. Y Dani, una feliz tarde para ti. Mire, desigualdad comercial. Trump ha argumentado que México y Canadá tienen prácticas comerciales injustas que afectan negativamente a la economía estadounidense. Se refiere principalmente al déficit comercial, donde Estados Unidos importa más de lo que exporta. Pero veamos en concreto la medida que ha tomado el gobierno de Donald Trump. En primer lugar, serían aranceles del 25% a las importaciones de México y un 25% a las importaciones y un 10% a los recursos energéticos por parte de Canadá. Pero entremos en detalle en México. Veamos cuáles son esos productos que importa y exporta y esta relación comercial entre ambos países. Primero, las exportaciones de México a Estados Unidos. Partes y accesorios de vehículos, aparatos eléctricos y electrónicos, petróleo crudo, unidades de procesamiento numéricas o digitales y por último vehículos de turismo. Ahora veamos lo que son las importaciones, es decir, lo que está consumiendo el gobierno de los Estados Unidos. Partes y accesorios de vehículos automotores, aparatos eléctricos y electrónicos, maquinaria y equipo, productos agropecuarios y por último combustibles y lubricantes. Veamos dónde está ese déficit comercial que hace énfasis la administración de Donald Trump, porque con cifras del año 2023 las exportaciones a México fueron de $322.742.000, mientras que las importaciones fueron de $475.216.000, esto en cuanto a las importaciones desde México. Es decir, que en este momento entre Estados Unidos y México hay un déficit comercial de $152.473.000. Ahora veamos lo mismo pero con Canadá. ¿Cuál es ese valor comercial entre ambos países? Hablamos que en 2023 las cifras de exportaciones fueron de $354.000 millones, $350.000, mientras que las importaciones desde Canadá son de $418.000 millones. Es decir, que hay un déficit comercial de $64.000 millones entre ambos países. Mire, recordemos que Estados Unidos, Canadá y México están unidos por el Tratado de TEMEC, que reemplazó el antiguo TELCAN en 2020. Este acuerdo fortalece el comercio en América del Norte al establecer reglas más estrictas sobre el origen de productos, mejorar las condiciones laborales y modernizar aspectos relacionados con el comercio digital. Con el TEMEC, los tres países buscan impulsar el crecimiento económico, garantizar una competencia más justa y mantener una relación comercial estratégica en la reunión. Por ahora, esto entraría en vigencia el día de mañana, pero ya saben que tanto el gobierno de México como el de Canadá han hecho todo lo posible para que no inicie esta guerra arancelaria. Yo con esto me despido, Dani, usted tiene más información. Una feliz tarde.